Bueno, pues vamos a empezar. Ahorita a la hora de la comida se me ocurrió revisar la página de internet y buscando el nombre de María de los Ángeles Durán y quedé gratamente sorprendido. Desconocía todo el camino que han dado. Entonces, a nombre del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, doy la cordial bienvenida a nuestra conferencista, la señora María Ángeles Durán. Y para presentar adecuadamente a la señora María de los Ángeles Durán, dejo a la señora María de la Paz López. Ella es directora general de Autonomía y Empoderamiento para Igualdad Sustantiva del Instituto Nacional de las Mujeres. Por favor. Muchas gracias. Pues es un verdadero honor, placer, gusto estar sentada aquí junto a nuestra muy querida María de los Ángeles Durán. La doctora Durán, como muchas y muchos de ustedes saben, ha estado acompañando no solamente los encuentros de estadísticas de género que se han realizado aquí en Aguascalientes, sino también las reuniones de expertas y expertos en estadísticas de uso del tiempo y de trabajo no remunerado. Y digo que es un verdadero honor y un placer porque María de los Ángeles Durán es una mujer que, aparte de todo lo que podamos decir de ella con sus logros académicos, es de una enorme generosidad, siempre comparte con nosotros acá en México todos sus conocimientos. Y bueno, yo de verdad muy sorprendida, no debería, pero conforme el tiempo pasa, una piensa que ya tiene todos los premios que merece, pero le acaban de dar el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política y esto es una novedad para nosotras acá en México, así es que yo pido un fuerte aplauso para empezar para él. En España. Bueno, pues ella fue la primera mujer en España de obtener la cátedra de Sociología, es fundadora del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido presidenta de la Federación Española de Sociología e integrante del Comité Ejecutivo de la International Sociological Association. La doctora Durán ha impartido docencia, ha desarrollado investigaciones en distintas universidades de España y en otros países de Europa y de América, tiene 3 doctorados honoris causa y entre esos múltiples galardones que tiene y premios que ha obtenido, pues destaca el Premio Nacional de Investigación en Ciencias Jurídicas, Sociales, Económicas, Pascual Madós, la Medalla de Oro al Trabajo, la Medalla de Oro de Extremadura y premios como el de protagonistas en medios de comunicación, mensajeros de la paz y de la cultura para la salud. Tiene una enorme cantidad de reconocimientos precisamente por su trabajo de humanista. La doctora Durán no se ha centrado en un área específica de conocimiento, por más que podamos identificarla con su expertise en ciertos campos, pero siempre lo hace desde la visión sociológica más, diría yo, amplia y acabada. Y cada empresa que emprende, digo, de eso nos consta por el trabajo que ha hecho en todos estos años, esa forma que tiene de ir escudriñando. A mí me llama mucho la atención que es una de las personas que, si uno la observa en estos encuentros que hemos tenido y en las encuestas de uso del tiempo, uno pensaría, pues es que ya lo sabe todo. Y es la persona que más toma notas. Llena cuadernos y cuadernos y cuadernos y cuadernos y está tomando nota todo el tiempo, lo cual habla de ese espíritu que ella tiene de investigar, de escuchar. Y bueno, en 2004 la Universidad Autónoma de Madrid instituyó el Premio María de los Ángeles Durán a la innovación científica en estudios de las mujeres y de género, que se da cada 2
años. Los objetivos de ese premio pues, son fomentar el avance del conocimiento feminista, incentivar la creatividad teórica y metodológica e impulsar la calidad de la investigación para garantizar el cambio social. Y esto es justamente lo que María de los Ángeles ha hecho en los últimos años. Tiene una cantidad de libros que, la verdad, y perdón porque quiero no restar el tiempo de su exposición, hay una lista muy grande que les podemos compartir de la producción que tiene, pero simplemente decirles que en 1988 ella escribe un libro de Puertas Adentro. Es un texto de un análisis de las relaciones económicas dentro de las familias y del papel económico que juega la familia en las economías modernas, y tuvo este libro un impacto muy grande por su carácter innovador. Destacan algunos capítulos de ese libro que están dedicados a los límites del hogar entre la relación entre el ser y el querer ser, y cimenta en este libro las bases materiales en su investigación de la vida cotidiana. 1988. Y de ahí podríamos seguir. Ella habla del afecto, del conocimiento, del uso del tiempo, un texto muy atractivo en su contenido es el de si Aristóteles levantara la cabeza. Son 15 ensayos sobre ciencias y letras. En fin, podría leerles aquí una lista enorme de textos. Yo había seleccionado algunos, pero sí quiero decir que para nosotras acá en México siempre ha sido un privilegio, un gran honor recibirte, Ángeles, en esta que es tu casa. Paz López, y en tu nombre a todos los demás que están aquí presentes, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir esta media hora. Gracias, tú has dicho, esta es tu casa. Yo también tengo que decir que México fue la puerta a la que primero llamé cuando quise conocer Latinoamérica, y siempre efectivamente me ha abierto la puerta como si fuera mi casa, de modo que quien tiene que dar las gracias soy yo. Y tengo que añadir algo a ese currículum tan amable que Paz López ha hecho de mi trayectoria, y es que tengo 3 nietos. Me parece que está bien también decirlo, ¿no? Y aunque esto ya es más triste, también tengo que decir que desde hace 2 años pues no tengo compañero, y cada vez que estoy en un sitio digo, ay, qué pena, ¿verdad? Porque, bueno, ya está, eso también forma parte de la vida, y a la postre es más importante que si me han dado o no el Premio Nacional de Investigación. Bueno, pues vamos allá. Cuando se han escrito miles de páginas y se tiene media hora, a veces resulta muy difícil elegir qué es lo que se quiere decir, qué es lo que se piensa que puede resultar más útil en la comunicación con la audiencia. Estuve dudando si hacer una entrada más general o más concreta, y al final, bueno, haré una mezcla, pero voy a insistir bastante en aspectos muy operativos de la investigación sobre el cuidado. Como ya me oyeron quienes estuvieron en la sesión de encuestas de uso del tiempo, buena parte de lo que he publicado está a su disposición en español y algunas cosas en inglés en la página web del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que se llama digital. Y las iniciales de Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Por ahí entran por producción, buscan mi nombre con nombre y apellido y les salen muchísimas obras que estaría encantada de compartir con ustedes, pero que por falta de tiempo no es posible. Y lo que les voy a contar está en parte en el libro del que ayer nos habló Belén Sanz, y en mucha más ampliación en este libro que acaba de salir, que se llama La riqueza invisible del cuidado, que lo voy a dejar después aquí, no se lo lleve nadie, pero mírelo todo el que quiera, porque no podía traer ejemplares para regalar porque pesa mucho y no había más posibilidad. El título es Alternativas metodológicas en la investigación sobre el cuidado. Pues sí,
La primera idea está precisamente en la primera palabra, alternativas. No hay una sola manera de estudiar el cuidado. Y lo que en algunos casos puede ser la más conveniente, a lo mejor en otros simplemente es imposible. Ahora, ¿cuál es la peor investigación? La peor investigación es la que no se hace. De modo que si no pueden ir a lo óptimo, vayan a lo posible. Esperen quizá un poquito, ganen fuerza y después vayan a algo más complicado de conseguir. Pero no se queden atrás nunca si es que no tienen los mejores recursos o la mejor capacidad de observación. De modo que vamos a suponer que estamos entre todos ya en un contexto en que hay bastante capacidad de investigación y, entre otras cosas, nos es posible ya acceder a una investigación por observación extensiva, con encuestas, y que incluso disponemos de registros y que incluso ya empieza a haber otras fuentes, aunque no sean encuestas de uso del tiempo o encuestas sobre el cuidado, que podemos utilizar como fuentes complementarias. De modo que en estos momentos que ya empieza a haber una riqueza importante, en Latinoamérica en los últimos años el esfuerzo ha sido inmenso y los frutos se ven, en otros sitios también, pero yo creo que menos que aquí, proporcionalmente, pues uno de los problemas básicos, como se ha estado señalando anteriormente, es conseguir una cierta capacidad de comparación entre distintos países, distintas sociedades, dentro de una sociedad, distintos territorios, clases sociales. Bueno, el problema está en que carecemos de un marco teórico común, tampoco es que sea fácil conseguirlo, pero ni siquiera los conceptos, a un nivel más desagregado, que estamos manejando son conceptos que los manejamos siempre de la misma manera. Yo voy a hacer una colección rápida de 20 conceptos que son importantes y que no tenemos muy claro cómo los definimos y que casi cada fuente los trata de una manera distinta. En primer lugar, vamos a definir el propio concepto de cuidado. Si lo queremos ver desde una perspectiva macro, ya tenemos que estar teniendo cuidado con poner los límites o las coincidencias con el sector de educación, educamos cuidando, cuidamos educando, con el sector de sanidad, como no, cuidamos a los que necesitan, pero también cuidamos para que no enfermemos, con el sector de los servicios sociales, claro, tenemos que cuidar a todos aquellos que no se cuidan a sí mismos, aunque estén sanos, todos los marginales, todos los que no tienen recursos y están en una pobreza que les incapacita para atenderse a sí mismos. Cuidamos, sobre todo en países más envejecidos, a través de la asignación presupuestaria de pensiones. Esto significa que para alguien que trabaje con presupuestos públicos o con políticas públicas, en los propios presupuestos generales del Estado o en los propios presupuestos públicos, ya tiene que estar buscando puentes entre la investigación sobre cuidados y los grandes sectores públicos. Tenemos que delimitar un segundo concepto básico, que es el de la producción doméstica. Los límites entre cuidado y producción doméstica son absolutamente flexibles. En las definiciones amplias de cuidado se superponen y toda la producción doméstica prácticamente se interpreta como cuidado. En cambio, en otros estudios, la definición que damos de cuidado es sumamente restringida. Claro, eso significa que las cifras nos pueden salir de 1 a 10 con toda facilidad, según que estemos hablando de sectores con muy poco cuidado, digamos, de atención a niños o enfermos, y otros sitios en los que desde comprar la comida de cada día o cuidar del auto, de alguna manera se interprete como cuidado. Creo que es importante distinguir, sobre todo como esfuerzo, entre el esfuerzo dedicado a conocer la producción de cuidado y el esfuerzo dedicado a conocer el consumo de cuidado. La mayor parte de nuestros estudios hasta ahora son estudios sobre la producción de cuidado. O sea, hemos puesto el acento en los productores, sobre todo porque el informante productor es mucho más visible y fácil de acceder que el informante consumidor. Como ya me han oído quizá algunas personas decir, el informante consumidor de cuidados, si autoinforma, con frecuencia o es un niño chiquito, o es un enfermo, o es una persona mayor muy frágil, o es una persona marginal. El
conseguir información sobre el consumo casi siempre es una información indirecta y de peor calidad que una información sobre la producción. Ahora, en realidad, desde una perspectiva política, ¿quién nos interesa? Pues probablemente nos interesa más el consumidor de cuidado porque es el que tiene la necesidad que el productor de cuidado, que es el que satisface la necesidad. Cuando estamos hablando tanto de producción como de consumo, parece que estamos hablando de variables que sean homogéneas, cuando en realidad el cuidado es sumamente heterogéneo. Y es heterogéneo, por ejemplo, normalmente lo medimos en tiempo, pero ese tiempo no es un tiempo de la misma calidad ni es un tiempo que cuesta el mismo esfuerzo producir, porque hay un cuidado ligero, hay un cuidado intensivo, hay un cuidado con acumulación de tareas, hay cuidado con vértigo del ritmo. En definitiva, tenemos, si podemos, que cualificar y cualificar y cualificar el tipo de cuidado al que nos estamos refiriendo. Antes he dicho distinguir entre producción y consumo, pero hay otra nueva categoría que es importantísima, que es la demanda. La demanda, a grosso modo, podríamos suponer que es o igual a la producción o igual al consumo, pero no tiene por qué. Entonces tenemos que introducir el concepto de demanda insatisfecha. La demanda insatisfecha en términos políticos es el concepto más interesante de todos y el que peor conocemos porque es mucho más difícil llegar a él. Tenemos que distinguir, y las definiciones son muy variables, entre los cuidadores formales y los cuidadores informales. En muchos estudios se equipara cuidador informal con cuidador no remunerado o cuidador informal con cuidador dentro del hogar, o sea, dentro de la esfera doméstica, pero no tienen por qué. Conceptualmente son cosas distintas, tendríamos que afinar si podemos, cuando podamos y, en fin, cuando no sea posible. Tenemos que distinguir entre la definición de formal y todas las categorías posibles de la informalidad. Yo tengo que decir, por ejemplo, que no me gusta, me pongo muy nerviosa cuando me dicen, ah, sí, estudias el informal y estoy hablando de los hogares. Pues hombre, si los hogares producen la mayoría y resulta que a eso lo llamamos informal, me parece que es un poco de despropósito en el uso del concepto, porque lo informal parece que debiera ser la excepción respecto a lo formal, mientras que en el caso de los cuidados, si lo llamamos informal al cuidado, que es el mayoritario, pues como que estamos jugando un poco raro con los conceptos. Claro, hay que distinguir entre el cuidado que se presta en los hogares, que en casi todas partes es el mayoritario, al menos si damos la definición amplia, del cuidado que se presta en las instituciones. Ahora, la frontera entre hogar e institución aparentemente es clara, en la práctica no lo es. ¿Por qué? Por ejemplo, en Europa hay bastantes servicios que los llaman de proximidad, que son en realidad servicios que facilitan las instituciones, pero se prestan en los hogares. Y esta es una tendencia creciente. Es creciente la desubicación espacial en la prestación de servicios. En una primera etapa, las administraciones públicas abren locales en los que prestan servicios. Entonces, hay que ir al local de la institución para recibir la prestación del servicio. Pero en etapas posteriores, cuando aumenta la frecuencia y la calidad y la disponibilidad de servicios de cuidado, lo que aparece es una desubicación del cuidado en los propios locales institucionales y se envía a los trabajadores del cuidado a los domicilios de quienes necesitan recibir la prestación. Y a la inversa también hay viaje de ida y vuelta, porque hay hogares que están comprando cuidado que va a recibirlo en el propio hogar, que lo compran en el mercado, no en las instituciones. De modo que todas esas fronteras, para empezar, está muy bien la clasificación, pero luego en la práctica esas fronteras no son tan claras y en algunos casos concretos esas fronteras son absolutamente ficticias. Les puedo contar, como anécdota, lo que ha sucedido en España en el último año con la prestación de servicios de cuidado. La mayor parte de los servicios de cuidado que se prestan en los hogares remuneradamente eran prestados por empleadas de hogar. La OIT
ha casi exigido que los trabajadores de los hogares reciban los mismos derechos que el resto de los trabajadores. La mayor parte de los gobiernos han dicho, bueno, sí, pero un poco menos, ya veremos poco a poco, y han dictado transitorias. Bien, transitorias, más o menos. ¿Qué ha sucedido en España? En España, y pasa en otros muchos sitios, digo España porque es lo que mejor conozco, pero pasa en muchísimos sitios. Los servicios públicos han empezado a responder a una demanda social que quiere más servicios de cuidado. Pero, ¿qué sucede con el papel de los sindicatos? Los trabajadores domésticos están generalmente poco coordinados y no tienen unos sindicatos fuertes. Además, trabajan dentro del hogar del empleador y con mucha frecuencia cuidan a una persona que sabe perfectamente el empleado que tiene muy pocos recursos, sobre todo los ancianos y los enfermos. Pensemos, si yo fuera un trabajador y me están pagando mal y trabajo muchas horas, pero sé que la persona para quien estoy trabajando es pobre, no tiene más dinero y además está mal todo el día, me van a dar muchos deseos de montarle un conflicto laboral dentro del hogar que además, como sé que no puede darme más porque no lo tiene, significa el despido si le pido más de lo que me puede dar. Bien, ¿qué sucede cuando los ayuntamientos, o sea, las entidades de nivel local, generan servicios de cuidado? En una primera fase, lo habitual es que tengan sus propios funcionarios. Los funcionarios son una categoría, generalmente, en todos los países, muy bien respaldada por la ley. Es trabajo formal, tienen sus derechos y están organizados sindicalmente. Eso significa que sus salarios son altos. Cuando la demanda social para aumentar los servicios aumenta, ¿qué hacen muchas de las instituciones? Lo que hacen es el outsourcing, o sea, descentralizan. Y dicen, bueno, yo a mis funcionarios no les puedo, porque tengo con ellos un contrato, no les puedo decir, vaya usted a casa de don Juan o de la señora Juana. No, ellos tienen derechos y prestan sus servicios sin moverse de la institución. Entonces, los nuevos servicios de cuidado son de un nuevo tipo de diseño y generalmente a través de empresas subsidiarias. La empresa subsidiaria tiene que obtener un beneficio, cosa que no es el problema de las entidades públicas. El problema de la entidad pública es que no tiene recursos suficientes. El problema de la empresa es que tiene que obtener beneficios. Son dos cosas bastante distintas. ¿A quién contrata la empresa subsidiaria? Personal poco cualificado generalmente y en gran parte personal inmigrante. Este personal inmigrante, un año antes, probablemente estaba en un hogar y es un ascenso social y una victoria pasar, aunque sea a través de una empresa subsidiaria, a prestar servicios públicos de cuidado. Mientras estuvo en los hogares, no planteó conflicto colectivo. Cuando de repente quien tiene enfrente es una entidad que busca beneficios y no tiene que dialogar con el enfermo o con el ama de casa con 3 niños o con la persona muy mayor, sino que tiene que dialogar con un empresario, que es lo que hace. Favorece su organización sindical, genera conflictividad y dice, estos son mis derechos como trabajador general y me los vas a respetar porque de lo contrario monto un conflicto colectivo y paralizo todo el sector. Ha empezado la política de mejora de los servicios y ¿qué ha sucedido con este sector? El año pasado en España fue uno de los que tuvieron mayor declaración de conflicto colectivo, porque se ha pasado de una relación dentro de los hogares muy limitada al ámbito doméstico a una relación muchísimo más individualista, competitiva, en el plano de lo mercantil, digamos, y, en definitiva, como es un sector que se ha montado sobre salarios muy bajos, inmediatamente lo que trata, con toda justicia, es de asimilarse al resto de los trabajadores y pide los mismos derechos que los demás trabajadores. ¿Esto qué le significa para las entidades locales? Pues que si al principio creían que podían pagar a 3 trabajadores, después de que los trabajadores consigan, mediante la huelga y otros sistemas de negociación,
consigan que se les aumente casi al doble sus salarios, no pueden pagar más que un trabajador y medio. O tienen que conseguir que sus presupuestos aumenten al doble. Esta es la dinámica. Cuando empezamos a transferir los servicios gratuitos que se hacían en los hogares a servicios no gratuitos, sino pagados, que se hacen en los hogares, pero dentro de la órbita de lo doméstico, a servicios remunerados que se hacen en la órbita de lo mercantil, de lo remunerado y, digamos, por contrataciones colectivas. Todo esto, si lo que estamos haciendo son planes de cuidados, planes de servicios, hay que tenerlo muy en cuenta. Por ejemplo, en Madrid se creó un servicio de cuidado de personas mayores. Como no existía, el propio ayuntamiento tuvo que crear la demanda. Hizo publicidad, animaba a la gente, apúntense, vamos a ir 2 horas diarias durante 3 días a la semana. Eso fue el primer año. ¿Quién se apuntó a cuidar? Amas de casa de una edad mediana que no tenían empleo ni experiencia sindical. Unos años, poquitos años después, ¿qué ha sucedido? Que la demanda ha crecido exponencialmente, todo el mundo quiere tener servicios, los mismos ancianos a los que se cuidaba hace unos años no han muerto, pero están mucho más viejos y necesitan mucha más cantidad de cuidados. Y sobre todo, los trabajadores ya no son aquellas ingenuas amas de casa recién pasadas a la población activa y felices con tener un trabajito, aunque fuera un trabajito no muy bien pagado. No, ahora son mujeres muy bregadas que llevan ya varios años luchando por sus derechos y han subido la contratación. Significa que si tenemos un presupuesto inicial de 10, tenemos que saber que dentro de poco, para cubrir a las mismas personas que estarán más viejas, necesitaremos tener un presupuesto de 20. Y además los salarios se habrán aumentado, con lo que necesitaremos un presupuesto de 30, con lo que tendremos que pelear con el servicio o de salud o de transporte o de minería o de lo que sea por los presupuestos y o nos dan el dinero o tendremos que reducir las prestaciones. Hay que distinguir entre el cuidado activo y la disponibilidad. A mí, si me dicen cuál es la disponibilidad, pues les cuento un detalle que nos aparece que al principio pareció hasta chistoso. Me vinieron gente de mi equipo diciendo, oye, que nos hemos equivocado, que esto no puede ser. Bueno, nos salía que los hombres tenían mucha más proporción de dedicarle 24 horas al cuidado que las mujeres. Toda contra la experiencia, eso no puede ser. Pues sí, era. ¿Por qué era? Porque si un hombre abandona su empleo para cuidar, dice, pues yo estoy dedicando a cuidar 24 horas diarias. No lo decían todos, pero había un porcentaje claramente significativo que además nos dificultaba mucho el análisis de la cola de la distribución. Porque claro, si tú tienes gente que te dice de promedio 2 horas y de repente te llega, aunque solo sea un 7%, que te dice 24, todos los promedios, todo te lo cambia, es un lío considerable. ¿Qué haces? ¿Qué pasaba en cambio a las mujeres que de repente se les enferma la suegra o el suegro y se viene a casa? ¿Qué te dicen? ¿Que están cuidando 24 horas? No. ¿Por qué? Porque en la encuesta de uso del tiempo ya están acostumbradas a decir, dedicaba 2 horas a los niños, 3 horas a planchar, 1 hora a cocinar, 2 horas a transporte. En su caso no hay aumento del tiempo. Su disponibilidad es de 24 horas, igual que la del varón que lo ha dicho, pero no lo conceptualizan así. ¿Qué es lo que hacen? Densificar, intensificar. Entonces, son mujeres que están como mujer orquesta. Estoy atendiendo a esto, al otro, más allá, ¿no? O sea, son mujeres con una densidad que acaban agotadas absolutamente. Salió en los días anteriores el sentimiento de pobreza de tiempo, el estrés, aparece en todas las encuestas. Las mujeres, como no tenemos tiempo y tenemos que conciliar tantas cosas, lo que hacemos es densificar, subir el ritmo y al final acabamos con vértigo de escasez de tiempo. Cuidado directo e indirecto. Claro. Por ejemplo, en un hospital se pueden poner en huelga los doctores. Diremos, ya está, no hay operaciones en quirófano. Eso es un cuidado directo de la salud. Ya, pero ¿qué pasa con los quirófanos el día que se ponen en huelga las limpiadoras? Pues que también se cierran los quirófanos. ¿Cuidar es cocinar y limpiar o cuidar es únicamente darle la papilla al bebé? Habrá que decidir.
¿cómo definimos el cuidado? Si todo, y entonces nos salen cifras altísimas, o nada más cuidados muy específicos y nos salen cifras bajísimas. Ahora, si yo no me puedo ir al cine, o no puedo ir a estudiar, o no puedo venir a un congreso al que me apetece mucho porque tengo a alguien a quien tengo que cuidar, ¿qué es lo que me importa a mí? ¿El tiempo concreto que le daré la papilla o la disponibilidad que hace que no pueda acceder a otras cosas? Pues importa la disponibilidad. El autocuidado. En muchísimas encuestas se suprime el autocuidado. Nada más se dice cuidar a otros. ¿Y por qué? Porque caemos en una recomendación que se hizo en las encuestas de uso del tiempo de que nada más eran los servicios que se producen para otros y que en cambio cuando es para sí mismo no se cuenta. Ah, ¿y por qué? Por ejemplo, a mi bisabuela nunca se peinó ella sola. Nunca. Era costumbre que hubiera peinadoras en su pueblo. Y la peinadora era una señora que iba de casa en casa, entonces se ponían rellenos en el pelo y te repeinaba, ¿no? Bueno, yo no voy a la peluquería casi nunca, me lo hago yo todo sola. Pero el oficio más antiguo del mundo estaría excluido de cualquier clasificación. La sexualidad, ¿la metemos? No la metemos. No se cuida mucho, muchísimas veces a través de la sexualidad. ¿Dónde ponemos el límite? Bueno, pero en Latinoamérica no es tan importante, salvo los países que ya tengan bastante apurado el ciclo demográfico. Pero si vamos a distribuciones de la población similares a las que tiene, por ejemplo, España o Finlandia, no digamos Japón, que es más viejo todavía que España. Si vamos a esos países nos estamos encontrando con 25% de los hogares vive una sola persona. ¿Cómo voy a no tener en cuenta el autocuidado en las mediciones del cuidado? El autocuidado hay que tenerlo en cuenta, pero no solo por eso. Es que en estos momentos todos los proyectos de envejecimiento activo, aquí todo el mundo ha oído hablar de envejecimiento activo, ¿no? ¿Qué quiere decir el envejecimiento activo? Pues miren, si me permiten bueno, no es que sea una buena metáfora, pero yo no sé si en sus países hay IKEA. ¿Hay IKEA por todas partes? ¿No? Bueno, pues es un gran almacén que vende mucho más barato, entre otras cosas porque te dice, te vendo el producto y tú te lo montas en casa. O sea, aquí está la estantería para los libros, es muy barata, pero tú cuando llegues a casa te la tienes que hacer tú sola. Además, no hay nadie que te atienda. Tú tienes que ir a un sitio, te dicen, esto está en la estantería número 8, y tienes que ir a la estantería número 8, ponerte en la fila, pagar, en fin. ¿Por qué es tan barato, aparte de la producción? Porque en la distribución te pasan a ti casi todos los costes del comprar, del montar posteriormente, del transportarlo. Con el autocuidado está pasando lo mismo. Los planes de envejecimiento activo son en realidad, entre otras cosas, fórmulas para ahorrar dinero. Porque dicen, oye, si no haces un poquito de gimnasia, vamos a tener que pagarte fisioterapia en las rodillas. Entonces, haz gimnasia, pasea, come barato, todo eso es el autocuidado. El autocuidado tiene una dimensión económica considerable. De hecho, por ejemplo, en España, en todos los ayuntamientos se han creado lo que llaman el paseo del colesterol. Todos los centros de salud han colaborado con ayuntamientos y urbanismo para diseñar rutas para que la gente pasee, porque han comprobado que un paseíto equivale a ahorrar un montón en píldoras. Bueno, luego hay otra categoría que a mí me interesa muchísimo y que está muy, muy poco analizada. Yo hice un estudio sobre ello y me resultó muy difícil y al mismo tiempo muy sugerente, que es la distinción entre los cuidados previsibles y los cuidados de urgencia. Les aconsejo la experiencia de pasar por un centro de urgencias una noche y verán lo que eso significa, o por un centro de bomberos. No se parecen nada. Si yo tengo un horario en el que tengo que prestar cuidados, a mí mi vida no me la cambia mucho porque me lo organizo. ¿Qué es lo que de verdad me mata? Lo que me mata son las demandas imprevistas, urgentes. Que se ha caído el niño y le tengo que llevar porque no sé si se ha roto los dientes o algo más además de los dientes, tengo que ir rápidamente al hospital con él. O me llaman, que, yo qué sé, cualquier cosa, cualquier demanda urgentísima. La demanda urgente lo estudiamos muy mal con las encuestas. No nos sale, son pocos casos, son muy dispersas. Yo creo que los antropólogos tienen ahí un magnífico papel de trabajar
qué es lo que significa la interrupción forzosa imprevista de cualquier actividad. O sea, el precio del cuidado prestado sin previsión es muchísimo más alto, aunque en términos de tiempo parezca que es lo mismo que el cuidado previsto. Bueno, no es tan raro. Por ejemplo, los fontaneros, supongo que en todos los países, cuando le llamas por urgencia te cobra el doble. O si te has estropeado las llaves y viene uno por la noche, te cobra 10 veces más que si vas a verle en horario normal. Después, estos días ha salido algo, pero la mayor parte de los indicadores que estamos manejando son indicadores de hecho. Y apenas tenemos indicadores de derecho y indicadores de aspiraciones e indicadores de valoraciones. Si me preguntasen como herramienta política qué es más poderoso, ¿ustedes qué creen? ¿Qué es una herramienta política más poderosa? Imagínense que tienen que montar una campaña o tienen que convencer en el Senado o en algún sitio a alguien. Le van con datos de producción, que son datos de hecho, y después le van con datos de aspiración o de valoración, que son datos de justicia, en definitiva. Como herramienta política, ¿cuál sería más poderoso? Pues yo creo que no podemos desperdiciar la importancia de los datos subjetivos, o sea, de aspiraciones, de valoraciones, de expectativas. Los cuidados son de muchos tipos. Normalmente estamos estudiando cuidados físicos, pero ¿cómo estudiamos los cuidados afectivos y los cuidados intelectuales? El dar un apoyo afectivo, das un apoyo afectivo en 5 minutos y a lo mejor vale más que un apoyo físico de 2 horas. Por los tipos de receptores. Estamos analizando sobre todo receptores individuales, pero también es un receptor el hogar, comunidad e incluso la institución. El voluntariado presta servicios a las instituciones, no a las personas, aunque luego la institución le derive a que preste servicios a las personas. Y dentro de las personas, claro, hay colectivos muy diferentes, los niños, las personas sanas. A mí me gusta mucho hablar con una cierta gana de provocación de los exentos. ¿Saben quiénes son los exentos? ¿No? No. Los exentos es una categoría que la he obtenido del lenguaje sindical. Entonces, los exentos, por lo menos en algunos países, son aquellos trabajadores que, como tienen que dedicar mucho tiempo a la labor sindical, no necesitan trabajar en su trabajo normal. O sea, no tienen que estar con el torno ni dando clase, no. Ellos están exentos porque se reconoce socialmente que tienen un papel que cumplir y están apartados con todo derecho de la producción directa. Bueno, resulta que en la producción, digamos, fuera de los hogares, hay exentos, pero en la producción doméstica hay superexentos. Y está muy bien trabajar quiénes son los exentos, y además hay 2 tipos de exentos. Hay el exento porque le exentan y el exento porque se exenta. Entonces tendríamos que distinguir también aquel que, incluso hay otro, que es el que no tiene la obligación, por ejemplo, el que vive solo o el que dice, no, es que en mi casa no hay niños o tal. Pero cuando decimos no hace esta actividad, claro, ¿por qué no la hace? No la hace porque no puede hacerla, no la hace porque no quiere, no hace porque se lo consienten, no hace porque es un contrato, tú haces esto, yo hago lo otro. Eso tendríamos que saberlo. Luego estamos trabajando sobre todo con, digamos, con agregados que son muy, ¿cómo decirlo yo? Que son muy simples de decir, estos hacen tanto y estos hacen cuanto. Pero una perspectiva distinta sería, en lugar de trabajar sobre todo con cifras de productores, trabajar con las cifras de la producción agregada o de la demanda agregada. Algo estamos haciendo sobre la producción agregada. ¿Qué es la producción agregada? Claro, como tenemos tanta dificultad porque son heterogéneos los datos, nos es muy difícil, ya tenemos como una meta magnífica cuando conseguimos decir las mujeres trabajan 2 horas diarias, que al final del año son X horas, y los hombres trabajan tanto, sumamos tantas horas de hombres y tantas de mujeres y nos salen cifra anual de horas trabajadas. Bien, ya eso ya es muchísimo respecto a lo que antes había. Pero hay otra posibilidad, que es
poner el énfasis directamente en la producción y en la demanda. En la producción hemos adelantado bastante. En la demanda estamos fatal, empezando en todas partes. Porque no tenemos encuestas de demanda y porque en la demanda tenemos que probablemente hacer un uso de la imaginación y de técnicas nuevas que no las hemos explorado apenas. Pero lo importante es la demanda, fíjense, no es la producción. ¿Qué sucede con la demanda agregada? Yo trabajo muchísimo con la demanda agregada y en muchos casos no tengo datos. ¿Qué tengo que hacer? Inventarlos. Para eso tengo la imaginación. Si a mí la naturaleza o quien sea me dotó de una capacidad lógica y de una capacidad de observación, no es menos cierto que la naturaleza o quien sea o lo que sea me dotó de imaginación, me dotó de poesía. Soy capaz y todos nosotros somos capaces. Si nos falla la lógica, nos falla la capacidad de observación, ¿por qué negarnos a utilizar ese recurso intelectual poderosísimo que es, por una parte, la introspección y, por otra parte, la imaginación? Hay un indicador estadístico que todos lo hemos manejado alguna vez, que son los indicadores de dependencia, son la ratio. La ratio quiere decir, me dan los datos demográficos y divido el número de personas de una cierta edad o de un cierto sexo, o, en fin, de la categoría que nos interese, por otra categoría, sea de edad, de sexo o de lo que queramos. Y nos sale una ratio, una proporción. Los indicadores de dependencia normalmente nos dicen, mira, por cada 100 personas que tienen entre 15 y 65, tenemos X personas que tienen entre 0 y todo, o entre, en fin, las categorías que estemos analizando. Lo que yo estoy trabajando sobre todo es con una escala que me he inventado, después, por supuesto, de hacer 40 estudios, compararlo 40 personas y discutirlo muchísimo, y que es una especie de adaptación de la escala que utiliza la OCDE para los estudios de pobreza. La OCDE, más o menos, y antes se llamaba la escala de Cambridge, ¿qué es lo que dijo? Si vamos a comparar la riqueza de los hogares, no podemos decir que sea lo mismo un hogar en que hay 2 adultos y 2 niños que un hogar en que haya 4 adultos. O no es lo mismo, aunque dividamos entre 4, no es lo mismo un hogar de una persona que tiene que tener unas cosas funcionando, aunque solo sea para uno, que un hogar que sean 4 personas que ya, digamos, tienen una utilidad y tienen un marginal que va decreciendo del coste. Entonces, la OCDE decidió darle un punto a la primera persona adulta del hogar. Y después los otros adultos y los niños los pondera con menos puntos. Ha habido también varias, digamos, diversificaciones. Vamos a suponer, por ejemplo, 1 para el primer adulto, 0,7 para el segundo adulto, 0,5 para el primer niño, 0,5 para el segundo niño, etc. Vale. Y con eso estamos haciendo los indicadores de pobreza. Pues estoy absolutamente en contra. Vamos a ver, eso funciona magníficamente para la pobreza de recursos materiales y funciona pésimamente para la pobreza de recursos de cuidado. Pobres de nosotros como confundamos los indicadores de pobreza material con los indicadores de pobreza de cuidados. ¿Por qué? Imaginen el panorama. Tenemos un hogar en el que hay una persona, 2 personas mayores que puntuarían, según esto, vamos a suponer 1 más 0,7. Vale. Y en el de al lado tenemos, vamos a suponer un absurdo, 2 niños pequeños que puntuarían 0,5 y 0,5, 1. Díganme, ¿cuál tiene más déficit de cuidados? ¿El de 1 o el de 1,7? Luego añádenle personas mayores, enfermos, niños y me dirán, pues no, porque una bombilla, no sé si aquí lo llaman bombilla, un foco ilumina a todos los miembros de la familia, pero el cuidado son precisamente los niños, los enfermos y los ancianos los que más consumen. Entonces no podemos decir que tienen una utilidad o que tienen un coste marginal decreciente cuando en realidad lo que tienen es un coste marginal creciente. Luego han salido otros indicadores que son los indicadores de capacidad de trabajo de los hogares. Casualmente se llama el W Work, bueno, no me acuerdo cómo, W y no sé qué más.
no es por casualidad. El indicador de capacidad de trabajo de los hogares está negativamente asociado con la cantidad de niños o de personas mayores que hay en los hogares, porque es que, entre otras cosas, consumen toda la energía del hogar, y la mujer que tenga a su cargo varios niños pequeños, no sé si esta mañana o ayer se estaba diciendo, es que no le compensa irse a trabajar fuera, porque lo que va a ganar fuera es menos de lo que le cuesta cualquier pequeña ayuda para sustituir su trabajo dentro. Bueno, entonces, la demanda agregada, ¿de qué está compuesta? Pues si inventamos una escala como la escala Durango o escala Madrid, en que después de mucho discutir hemos decidido hacer algo simplísimo, muy parecido y que sea la réplica de la escala de la OCDE, lo que decimos es: la población de 15 a 65 consume una unidad de cuidado. Y ya está, es un canon. No sé cuántas horas es una unidad de cuidado. Estoy intentando para cada sitio saber a qué corresponde, pero me da igual, es nada más una unidad de medición. Si esa población consume una unidad de cuidado, vamos a decir, vale, ¿cuánto consume el de 0 a 4? 3. ¿Y el de 4 a 14? 2. ¿Y el de 65 a 80? 2. Y el de más de 80, 3. Fíjense qué cosa más simple, no es más que una escala de dependencia ponderada. Pero váyanse a continuación a tomar los datos demográficos y les va a permitir saber cómo va a alterarse la demanda agregada de aquí a unos pocos años en su país. Por ejemplo, el World Population Prospects les da todos los años una magnífica descripción para todos los países del mundo, y además por las regiones más ricas, las regiones más pobres, los países más ricos, los países más pobres, en fin, una maravilla de disponibilidad de información. Vale, bien, pues ya está. Calculen la demanda agregada del territorio que les interese y sabrán, de 100 unidades de cuidado, el 25% voy a tener que destinarlo a niños, el 40% a mayores, el no sé qué, y después comparan. Ahora mismo le estoy dedicando 700 unidades, pero para esa fecha voy a tener que multiplicarlo por tanto. Luego tengo que conseguir presupuestos que crezcan un 200%. De lo contrario, voy a poder satisfacer la demanda menos de lo que la estoy satisfaciendo ahora, etcétera, etcétera. Y con eso hacen un escenario, y un escenario quiere decir, arriba pongo todos los demandantes y debajo pongo todos los productores. Y dentro de los productores puedo ir de 0 a infinito en el grado de sofisticación de la descripción de los productores que van a satisfacer la demanda. En un supuesto de equilibrio diremos arriba y abajo de la ecuación es lo mismo, o sea, sale 1. Quiere decirse que no hay ni sobreproducción ni infraconsumo. Pero no hay por qué, puede ser desequilibrado, perfectamente desequilibrado. Y después convocan a los amigos y les dicen, súbete al escenario, dibuja cómo crees que va a ser la demanda de aquí a X, dime cómo crees que va a ser la producción, dime qué parte de la producción consideras que le va a corresponder a los hogares. Si quieres reducirla, dime quién de los demás productores va a asumir lo que le vas a transferir, dime cómo vas a pagar los impuestos o a quién le vas a aplicar los impuestos para hacer el vaivén desde un sector a otro. Y si no te gusta lo que estás diciendo, apúntate en algún sitio y lucha por conseguirlo. Pues nada, muchas gracias. Bueno, pues como las personas organizadoras tienen previsto el que dispongamos de unos minutos para el intercambio de reflexiones contigo, nos hubiera gustado alargar la charla, pero también hay que hacer este intercambio con las personas que nos acompañan, preguntas de la audiencia y después te daremos respuesta. Así es que vamos a tomar unas 3 preguntas por ahí, si alguien quiere preguntar algo, comentar, hacer una reflexión. Acá hay levantada una mano, de este lado. Melissa. Allá, sí, ahí, allá atrás de ti. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Angélica Morán, yo vengo del DANE, Colombia. Bueno, pues muchas gracias por la conferencia. Una vez más es muy útil y sobre todo impulsa mucho para crear nuevas ideas y también cuestionamientos.
yo tenía una pregunta sobre, digamos, más como puede ser metodológica y también de concepto, y es, el trabajo doméstico también depende del cuidado, digamos, directo frente al demandante. Entonces, por ejemplo, una persona que no puede moverse, que yo le tenga que dar de comer, también ensucia el plato. Por ejemplo, una persona que no pueda controlar sus movimientos va a tumbar el plato y así. Entonces, en la escala Durán también se incluye el trabajo doméstico, digamos, conceptualmente también lo estamos incluyendo en ese ratio. Esa es una pregunta. Y, y otra duda que me surgió mientras hablabas, pero de pronto es más como una reflexión en general, es como, pues en términos de justicia, cómo debería ser la distribución entre hombres y mujeres en las tareas de cuidado, porque unas tienen más tiempo que otras, pero además del tiempo también es la carga física y mental, o sea, no solo es el tiempo que yo dedique, puede ser muy demorada, pero relajada, digamos, como tranquila, y otras puede ser muy rápida, pero con mucho estrés. Entonces, ¿cómo podríamos pensar eso en términos equitativos? Gracias. Acá Melissa pidió la palabra y no sé si por acá. Bueno, primero, muchas felicidades. Mi nombre es Melissa Vargas, vengo del Estado de México, del Consejo Estatal de la Mujer, que es el mecanismo para el adelanto de las mujeres en el Estado de México. Sin lugar a dudas, este es un enorme tema, sobre todo en nuestro país, en donde el tema demográfico, pues en 30 años nos estaremos convirtiendo, como en los países europeos o asiáticos, en un país mayoritariamente de adultos mayores. Y eso, la carga de cuidado, pues empezará una nueva demanda en temas de pensiones, en temas de salud, en temas de cuidado, en servicios, ¿no? Que hoy como gobierno no lo estamos previendo todavía. Aún la demanda por el cuidado queda, como bien lo decías, a manos principalmente de las mujeres, amas de casa, que son las encargadas al mismo tiempo de los niños, de los adultos mayores y del enfermo, si es que hubiera alguno, ¿no? Es decir, está implícitamente dentro de los patrones culturales que se le asignan a las mujeres en México, cuidarlos, ¿no? No como una responsabilidad del gobierno. Sin embargo, seguramente, como sucedió en Madrid, seguramente empezará a haber una demanda creciente en solicitarle estos servicios al gobierno. Mi pregunta sería, tomando el caso específico que planteabas de Madrid, en donde empezó primero como promoviendo, vengan, es un tema innovador, queremos atenderles, y después se convirtió en una demanda poco manejable porque además requiere presupuestos muy fuertes conforme la población va envejeciendo más. Y sobre todo, además, organizándose después, sindicatos, y aparte queremos mejores sueldos. En fin, se convirtió seguramente en un dolor de cabeza para el gobierno. ¿Qué opinas acerca de un modelo en donde más bien se le apoye a las mujeres, amas de casa, cuidadoras, se les brinde un apoyo del gobierno por ese cuidado? Creo que hay algunos países europeos que lo han explorado y que permita, sobre todo, de alguna manera también, porque en algunos países, como es el caso de México, también es muy complicado que le abran la puerta a un externo, un outsourcing, para que cuide, por cuestiones de seguridad y por otros factores, ¿no? Incluso hasta son temas también culturales, ¿no? En donde generalmente la hija, la última, es la que cuida a los papás, en fin. Entonces, ¿qué opinarías de un modelo así, en donde más bien se le apoyara? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda también tiene que ver con qué hay de, tú lo referías, en este modelo el gobierno también tendría que aportarle para el cuidado de los cuidadores, por el desgaste emocional, físico que tienen ellos. Generalmente hay ocasiones en donde los cuidadores fallecen primero que los que están siendo cuidados, porque la demanda en trabajo es enorme y el desgaste emocional también. Habría también que contemplar un presupuesto para que se pudiera brindar ese apoyo. Serían mis dos preguntas. Muchas gracias. Pues, si quieres contestar las dos preguntas. Sí. Angélica, cuando empecé a trabajar con esta escala, estaba incluyendo prácticamente todo el trabajo doméstico, o sea, usando la definición súper amplia de cuidado. Y luego, en algunos casos, sobre todo cuando estaba tratando de hacer algún estudio comparativo con sanidad,
he usado una definición más restringida. Serían cifras distintas, pero como métrica da lo mismo, porque no es más que decir lo que consume la población en este grupo de edad, sea general o sea restringida. En cuanto a cuál sería la justicia, pues yo no creo que sea una respuesta fácil. O sea, no siempre lo justo es mitad y mitad. Puede haber veces en que sea perfectamente justo que haya diferencias en lo que hace cada cual. Una mujer recién dada a luz probablemente sería una barbaridad pedirle que siguiera en algunos empleos. Por eso hay que inventar descansos por maternidad, etcétera, etcétera. Lo único que tengo clarísimo es que en la mayor parte de los países está súper exagerada la división sexual del trabajo y que nos queda mucho camino por recorrer. Ahora, ¿cuál es el límite? Honradamente, no lo sé, no lo sé. En algunos países está moviéndose muy rápido. Mi experiencia en España es que, desde luego, mis hijos no tienen nada que ver con la generación mía y la generación mía no tiene nada que ver con la generación anterior a la mía. ¿Dónde está el final, el límite? No lo sé. Parte de eso ha sido posible porque hemos bajado la natalidad por debajo del límite de mera subsistencia como país. Y ese es un tema serio que no lo podemos perder de vista. Si una mujer tiene muchos hijos, o inventamos unas máquinas que tengan los hijos, o desde luego hay que cuidar y hay que tener un trato especial en la época de la maternidad. Las mujeres españolas tenemos un promedio de 1,3 hijos y vivimos 85 años y cada año aumentamos en más de 2 meses la esperanza de vida. O sea, en 85 años tener 1,3 hijos no es nada y hay muchas que no tienen ninguno. ¿Cuál es el límite? No lo sé. Hay que explorarlos y no hay, creo, una solución que sea la única válida para todas partes. Melissa, en España también hay muchas políticas de ayuda a las amas de casa. De hecho, el esfuerzo más importante que se ha hecho en España, a mí me pareció la ley más importante de la democracia, fue la llamada Ley de Dependencia. Y la Ley de Dependencia preveía, en principio, que iba a dedicarse casi todo a trabajadores profesionales. Después nos ha venido una crisis fortísima económica y no hay dinero para pagar a trabajadores profesionales. Y la ley contemplaba como excepción que se pudiera dar una ayuda a los trabajadores familiares del cuidado, o sea, a las amas de casa. Esa ayuda en muchas comunidades es del orden de 300, 400 euros. Y con eso es la pobreza garantizada a corto y medio plazo. Y además, durante algunos años se les ha pagado la seguridad social, pero en lo peor de la crisis se suprimió. Es algo que en mi país habría que cambiar. O sea, es devolver con injusticia absoluta a quienes dedican a los demás toda su vida. Pero Francia, por ejemplo, tiene un montón de servicios en la línea que tú indicas y han resultado bastante eficaces, ¿no? Y en casi todos los países hacen un mix. Hacen un mix en que emplean tanto políticas de que viene gente de fuera como políticas. Ahora, hay que tener en cuenta que los países en que hay mucha familia cuentan con familiares, pero en los países en que las familias son chiquitas hay que ir pensando en otras maneras de resolver el tema. Bueno, pues, muchísimas gracias, Ángeles. Creo que podemos seguir las conversaciones contigo ya en corto. Y bueno, simplemente pedirle un fuerte aplauso a Ángeles.